Ok, jóvenes, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Bocanegra y vamos a escuchar el podcast de esta semana. Como ya vimos en la clase de introducción, estuvimos analizando y viendo pues, los dispositivos que puede tener una computadora. No se fue en la motherboard, ¿sí? Conocimos por ahí lo que son algunos puertos, los puertos de comunicaciones, el USB, el PS2, puertos viejitos, el EPT1, puertos de impresora. Vimos también por ahí lo que fue los slots de memoria, los slots de expansión, PCI, PCI Express, y recordarán los tipos de memoria: DDR2, DDR3, DDR4 y DDR5, que les recuerdo por ahí quedó una pequeña tarea sobre investigación de qué velocidades y hasta qué capacidad soportan las memorias. Bien, en continuación a lo que estuvimos viendo, también vamos a analizar ahorita la arquitectura del procesador. Quedó un poquito a medias. Como recordarán, el procesador tenemos dos tipos de arquitecturas: a 32 bits y 64 bits. Analizamos por ahí las ventajas de tener un sistema operativo a 64 bits, ya que el de 32 pues nos limita un poco las velocidades del procesador y el rendimiento de la memoria. Recordarán que 32 bits o un sistema operativo a 32 bits en Windows solamente soporta 4 GB de memoria RAM. Por lo tanto, si tenemos una computadora con 8 GB de memoria RAM, pues prácticamente esa computadora va a tener desperdiciados 4 GB, ya que de Windows a 32 bits solamente va a reconocer 4. Entonces mencionamos que pues ya nosotros nos olvidamos por completo de trabajar con 32 bits o tecnología x86. Recuerden que es lo mismo. Ahora, regresando a lo de 64 bits con Windows, vamos a ver de qué forma nos puede dar mejor rendimiento este sistema operativo en cuanto al aprovechamiento del procesador y el aprovechamiento de la memoria, para que ésta pueda ser con mayor utilidad y se pueda sacar un buen provecho. Bien, la arquitectura a 64 bits, recuerden que puede trabajar con una memoria virtual de hasta 16 terabytes, o sea que nos va a dar mejor rendimiento a comparación del de 32 bits, solamente trabaja con 4 GB. Imagínense qué abismo tan grande hay entre uno y otro, ¿sí? Estamos viendo la paginación de archivo. En 64 bits tenemos una paginación de archivos en los discos duros más grandes, lo que nos permite trabajar con mayor cantidad de información. Podemos trabajar con una paginación de archivo de hasta 256 terabytes, una cantidad demasiado grande. Sin embargo, con x86 solamente a 16 terabytes, lo cual significa que hay también un gran abismo entre una arquitectura en otra en cuanto a la paginación de archivos. Por si no se acuerdan qué es la paginación de archivos, utilizamos como ejemplo el índice para poder encontrar la información en un libro. Cada vez que se escribe un archivo en el disco duro, se va creando en la paginación un registro sobre ese archivo. ¿Qué información tiene ese registro? Bueno, pues tiene el nombre del archivo, tipo de archivo, tamaño, fecha de creación, el autor, etcétera. Toda esa información está en la paginación. Entonces, por cada archivo de cualquier tipo que ustedes tengan en su computadora, se crea un registro. Se va agregando en la paginación del archivo, ¿vale? Y eso hace pues que sea más cada vez. Ok, bien. Pues también vamos a analizar un poco sobre el BIOS. Recordarán que el BIOS es un pequeño software grabado en un pequeño chip que está en la tarjeta madre. Cuando esta computadora se enciende, lo primero que entra en función o lo primero que entra en trabajar es el BIOS, es este programa. ¿Y cuál es la función del BIOS? ¿Qué hace este BIOS? Pues empieza a analizar cada uno de los componentes del equipo de cómputo. Cuando encendemos la compu, primero checa, digamos, la memoria RAM,
cuánta memoria tiene y que esté en el funcionamiento y trabajo del procesador, los discos duros, tarjeta de sonido, tarjeta de video, cada uno de los componentes. Cuando termina de hacer ese chequeo, que por lo regular lo hace muy rápido, el siguiente paso es empezar a cargar el sistema operativo. Cuando verifica que todo está ok, siguiente paso, sistema operativo. Y es cuando empieza a cargar el Windows, ¿sí? O ya sea Linux o cualquier otro sistema operativo que ustedes tengan instalado. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos el BIOS? ¿Qué tiene que ver el BIOS con el sistema operativo? La materia que estamos viendo es manejo de sistemas operativos. Se preguntarán ustedes, bueno, ¿y el BIOS para qué me sirve? Pues aunque no lo crean, hay mucha relación con el BIOS para poder instalar un sistema operativo, ya que ¿dónde va a arrancar la computadora? Podemos arrancar la computadora desde varios dispositivos. Por ejemplo, a la hora de encenderla, queremos que el sector de arranque lo busque en el disco duro que tiene la computadora, o que lo busque en una memoria USB, o que lo busque en una unidad de CD o en un DVD. Por ejemplo, si yo quiero instalar Windows, pues debo arrancar la computadora ya sea desde la memoria o desde un CD. Entonces, para eso sirve el BIOS. Antes de formatear la computadora, debo de entrar al BIOS, configuro de dónde quiero que arranque, arranca desde la memoria o arranca desde la unidad de CD, o incluso arrancar desde la red, ¿sí? Eso también se puede, pero bueno, lo vamos a analizar más adelante. Ahora, una vez que ya configuré que arranque mi computadora desde el B, entonces ya puedo proceder al formateo e instalación de mi sistema operativo. ¿Ya vieron por qué sí es importante saber sobre el BIOS? Cómo entrar al BIOS y cómo configurar esta parte. Ahora, cuando encuentro un error de memoria, también ejerce pitidos. Hay tipos de pitidos y cada pitido nos da a entender algo que está fallando en nuestra computadora. De esta forma nos va a ayudar a diagnosticar qué puede ser lo que esté mal, ¿sí? Entonces, sí hay importancia en cuanto al BIOS, y ya vieron por qué es importante conocerlo, cómo entrar a él y cómo configurarlo. Ahora, parte importante, por ahí les dejé de tarea que investiguen cómo acceder al BIOS. Para poder acceder al BIOS necesitamos presionar algunas teclas. Lamentablemente no teclas, depende de cada computadora y de cada fabricante. Todas las computadoras HP se puede entrar al BIOS mediante una tecla en específico. Si son marca Dell es otra combinación, si son marca Acer es otra combinación, MSI, las motherboards que son Gigabyte, Asus, etcétera. Entonces queda de investigación cómo poder entrar al BIOS, y si tú tienes una computadora en casa, bueno, cómo puedes hacer para entrar al BIOS de tu computadora. Por el momento, si tienen computadora, nada más métanse al BIOS, no le cambien nada, no configuren nada. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y para el lunes, por favor, me llevan esa parte en su libreta de cómo entrar al BIOS desde su computadora y cómo entrar al BIOS desde otras computadoras. Las marcas Dell, Acer, Asus y bueno, vamos a tomar en cuenta Toshiba. Sin embargo, Toshiba ya dejó de fabricar equipos de cómputo, ¿vale? Ok, bueno, esto es en cuanto al BIOS, y pasamos al siguiente punto. Bien, como ya analizamos los BIOS, ahora vamos a ver tipos de BIOS. En la actualidad vamos a topar con dos tipos de BIOS. Uno que se llama BIOS CMOS, que significa Complementary Metal Oxide Semiconductor, y el otro que se le llama UEFI BIOS o Dual BIOS. ¿Ok? Estas dos versiones de BIOS pues van cambiando de acuerdo a conforme va avanzando la tecnología. La versión más actual, las computadoras más nuevas usan la versión Dual BIOS.
¿Por qué se le llama Dual BIOS? Bueno, porque de forma literal hay dos chips y esos dos chips tienen el BIOS grabado. Un chip funciona como BIOS normal, función normal del BIOS, y el otro chip es un respaldo de ese BIOS. ¿Por qué un respaldo? Antes no se hablaba de eso, de respaldos de BIOS. Ahora ya es muy importante tener este respaldo de BIOS. Pues resulta que muchos ataques de virus van enfocados a dañar las configuraciones o dañar a los BIOS. Sin embargo, cuando esto pasa, que por algún motivo el BIOS se daña, pues tenemos un chip de respaldo. La misma motherboard o placa madre tiene la utilidad de reinstalar ese respaldo. Por lo regular lo hace automático. Ok, vamos a ver después unos videos sobre cómo se hace este respaldo de un Dual BIOS. Bien, entonces tenemos el Dual BIOS o UEFI BIOS y tenemos el BIOS CMOS. El BIOS CMOS pues es la versión antigüita, la versión viejita de equipos que ya tienen un poco de años de uso. Ok, bien. Ok, jóvenes, pues eso es todo por hoy. Este es el podcast de la semana. Nos vemos el próximo viernes con la siguiente grabación del podcast, en donde vamos a continuar viendo temas sobre el manejo de sistemas operativos. En este caso vamos a meternos con las particiones de discos duros y sistemas de archivos de discos duros. También un tema importante para el manejo de sistemas operativos. Por el momento es todo, jóvenes. Nos vemos. Que tengan un excelente fin de semana. Bye bye.